Buenos días nuevamente. Esperamos que se hayan gozado con nuestra predicación de esta mañana. Sabemos que Dios siempre tiene planes para nosotros y pues vamos a entrar a nuestro escuela sabática. Esta mañana estaremos estudiando la lección número 2 para el 20 de abril del 2021, que se titula Conceptos básicos del pacto. Esperemos que todos ustedes hayan estudiado su lección. Dios siempre nos está enseñando por medio de nuestras lecciones el pacto que hizo y que sigue haciendo para nosotros. Y esta mañana vamos a escucharlo por medio de nuestro hermano Juan Lizarzaburgo. Entonces le vamos a dar el tiempo a él. Que sean bendecidos en esta mañana. Hola. Ok. Bueno, hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Agradecemos a Otilia por la introducción y también por la hermosa oración que tuvo ahora para todos los pedidos de oración que hubieron, que anotaron los hermanos allí. Estamos atravesando tiempos muy difíciles y de verdad es necesario que nosotros doblemos nuestras rodillas siempre para poder estar en contacto con Dios y poder tener esa paz y esa tranquilidad que solamente Dios nos puede dar. Gracias, Otilia, por esa oración también. Conceptos básicos del pacto, nos dice ahora la lección para esta semana. Y el versículo dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque todos los pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira, Dios hace un pacto. Y queremos nosotros decir, ¿pero qué es un pacto? ¿Alguien me puede decir qué es un pacto? Un acuerdo, muy bien, un acuerdo. Un convenio también puede ser. Y puede ser entre dos personas, entre dos grupos de personas, entre dos países, etcétera, o más también, ¿no? Dos o más son acuerdos o convenios que se hacen entre dos personas. La palabra bíblica, la palabra en hebreo, dice berit, que significa pacto para nosotros, ¿no es cierto? Ahora, queremos recordar cómo eran los pactos antes. Usted ahora puede hacer un pacto porque una cosa sencilla, yo voy a comprar zapatos. Entonces, bueno, el pacto que tengo contigo es que yo te voy a dar un dinero y tú me vas a dar los zapatos. ¿No hay? Pero a veces hay pactos en los cuales son más serios. Yo voy a comprar, por ejemplo, una casa. Ah, bueno, ahí sí tengo que buscar un abogado, tengo que hacer un escrito, tengo que hacer un notario y una cosa por el estilo para que haga un documento y para legalizar ese documento, porque ya es una cosa mucho más importante. En esa época había pactos que se hacían, por ejemplo, entre dos personas de igual categoría, por decirlo así, de igual poder económico, por decirlo así. Otros que se hacían entre uno de mayor poder económico o mayor fuerza y otro de menor fuerza, ¿no? Ese tipo de pacto se llamaba señor y vasallo, un tipo de pacto. ¿Cómo eran ese tipo de pacto de señor y vasallo? Eso era que un país, por ejemplo, débil, se veía amenazado y acudía a un país más fuerte para que lo protegiera. Y hacían un pacto, hacían un convenio, en los cuales cada uno tenía un deber y un derecho, ¿no? El país débil, pues, tendría el derecho de que el otro lo defienda. Pero el país fuerte tendría el derecho de que el otro le tiene que pagar algo por esa defensa. Eso era acuerdo, ¿no? A veces esos pactos se hacían también después de una guerra. Un país era vencido y el otro era el vencedor. Entonces se hacían un pacto. Decía, bueno, ahora tú estás vencido, tú me tienes que dar tanto
anualmente o una cosa por el estilo. Entonces se hacían pactos así. Pero este es un pacto diferente. No sé si podemos leer Génesis capítulo 15, a ver si me pueden, de repente pueden proyectarlo ahí. Génesis capítulo 15, los versículos 9 y 10. Yo lo voy a leer aquí. Y le dijo, estaba hablando con Abraham, ¿ok? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. ¿Qué significa esto? ¿Saben ustedes qué significa esta parte de hacer eso? De traer animales, de partirlos por la mitad y poner uno en un lado, el otro en el otro lado y hacer como un camino en medio de los dos. Eso se llamaba cortar el pacto. Cortar el pacto, o sea, en esa época no había notario público, no había abogados, no había notarías para registrar un pacto. Por ejemplo, te compro una casa, pues yo voy a registrar eso en la notaría, hacemos un documento, etcétera. Yo te voy a dar tanto dinero y tú me vas a dar la casa. Pero en esa época no había eso. Entonces, cuando la cosa era sencilla, pues no había necesidad de mucho. Pero cuando la cosa era solemne, cuando la cosa era fuerte, de gran importancia, se hacía cortar el pacto. ¿Y en qué consistía eso? Entonces se partían los animales, se ponían uno al lado del otro, uno al frente del otro, y entonces se hacía como un camino. Cuando el pacto era entre 2 personas iguales, los dos caminaban por ese camino, ¿ok?, diciendo lo que les podía pasar si no cumplían con el pacto. Y cuando era un vasallo y un señor, el que caminaba por el medio del pacto, por el medio del camino ese, era el inferior, o sea, era el débil, el que había sido derrotado o el débil que pedía ayuda. Él pasaba por ese camino recordándole que si él no cumplía con el pacto, le iba a suceder lo mismo que le sucedió a estos animales. ¿Ok? Y si buscamos Génesis capítulo 15, versículo 17, quizás puedan encontrarlo ahí, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué significa eso? ¿Leyeron ustedes ese versículo? ¿Qué significa eso? ¿No? Que se veía un horno y una antorcha pasaba entre los animales. Ese era otro tipo de pacto. Era el pacto de gracia, ¿ok? En el cual no pasaba el derrotado, no pasaba el débil, no pasaba el inferior, pasaba el superior, pasaba el más fuerte y pasaba por ahí diciendo que él se comprometía a hacer lo que le había prometido al más débil. Pero en este caso, que dice, una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. Fíjese que este era un pacto que estaba haciendo Dios con Abraham. Y esa antorcha que comenzó a recorrer ese camino era Dios. Era Dios que es, digamos, el omnipotente, que es el más fuerte de los dos que hacen el pacto, para que esto sepa que ese era un pacto serio, un pacto, digamos, con esa seriedad que conllevaba esos pactos en la antigüedad. Si buscamos en Hebreos capítulo 6, versículo 13, quizás también puedan encontrarlo, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y si buscamos el versículo 17, Hebreos 6, 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
O sea, Dios le está diciendo a Abraham que hay un pacto con él, pero es un pacto serio, un pacto que tiene fuerza, un pacto que hay responsabilidad, un pacto solemne, podríamos decirlo. Entonces, no es el pacto que se hacía antes como vasallo y señor. No, este era un pacto de gracia. Y estamos hablando entonces que los tipos de pacto que habían y cómo se cortaba el pacto. Porque en realidad la palabra hebrea que dice karat berit, karat berit se traduce al español como se hizo un pacto. Pero karat berit quiere decir se cortó el pacto. Entonces estamos viendo aquí que hay un corte del pacto, un pacto serio, un pacto solemne que hace Dios con, con Abraham. Entonces, ese es el pacto que está haciendo Dios. O sea, nosotros estamos hablando de un pacto y cómo se hacían los pactos en esa antigüedad. En esta lección vamos a ver los pactos que se hicieron con Noé, los pactos que se hicieron con Abraham, el pacto que se hizo con Moisés, el nuevo pacto. ¿Ok? Ahora, todos esos pactos, hermano, ¿son pactos diferentes o es un mismo pacto que se renueva en diferentes circunstancias? Cada uno tenía un pacto con Noé, un pacto, con Abraham otro pacto, con, con Moisés otro pacto. Es el mismo pacto que no se menciona aquí, pero es el pacto adámico, el pacto de Adán. Es el mismo que se va renovar, es el pacto eterno. Nosotros le llamamos el pacto eterno. O sea, en Dios no hay varianza de, no varía. Es el mismo pacto, con circunstancias diferentes, ¿no? Con Noé, bueno, iba a haber un diluvio, renovó el pacto de Adán. Y así con los demás también, por circunstancias especiales. Y quizás en algún momento especial se hizo esa, esa renovación del pacto. ¿Eh? Entonces, estos pactos contienen elementos básicos. ¿Ok? Lo dice la lección del domingo. Entonces, esos elementos básicos son, primero, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. ¿Ok? Lo hizo solemne. No es que dijo así, no, lo hizo con un juramento. Y eso lo vemos en Hebreos 6:13 cuando dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios cuando hace el pacto lo hace solemne, confirma el pacto con un juramento. El segundo punto de los pactos es que el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos. Entonces vamos a leer qué es las condiciones del pacto. Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, ahí en el pacto hay responsabilidades de ambos. Dios dice, yo te voy a proteger, yo voy a hacer de ti una nación grande, vas a ser un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Pero tú vas a obedecer mi ley. O sea, no es que Dios se beneficie, porque cuando hay un pacto, ambos se benefician. Pero Dios no se beneficia que tú cumplas la ley. Tú eres el beneficiado al cumplir la ley, porque te está protegiendo de muchas cosas. Y la tercera parte, el tercer punto del pacto dice, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto es a través de Cristo y el plan de salvación. ¿Ok? Entonces tenemos, Dios hace un pacto, una promesa, pero con juramento. La parte nuestra es la obediencia a su ley. Y Él va a cumplir ese pacto finalmente con la venida de Cristo Jesús, a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Eh? Amén. En el lunes vemos el pacto con Noé. El pacto es en sí, yo te voy a proteger. Pero ambos tienen sus partes, ¿no? ¿Qué parte tenía Dios en este pacto con Noé y qué parte
tenía Noé, cuál era la obligación de Noé, cuál era lo que iba a hacer Dios con Noé. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Mm? Dice que había mucha maldad en la tierra y el pensamiento de la gente era de continuo el mal. ¿Y qué decidió Dios? Así es, limpiar la tierra. ¿Ok? Entonces, hay un pacto con Noé. Yo te voy a salvar, yo te voy a proteger, voy a mandar un diluvio, toda carne va a morir. ¿Ok? Y entonces, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Ok? ¿Y cuál era la parte de Noé? Construir el arca. Y no solo construirlo, sino que entrar en el arca. ¿Ok? De esa manera yo te voy a proteger. Así es, esa es la parte. Entonces, Dios también nos está diciendo lo mismo ahora. Nosotros, Él nos va a proteger de todo, pero nosotros tenemos que hacer también una parte nuestra. Cumplir su palabra, tener fe en Él, y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Ahora, ¿ese diluvio fue universal o fue local? Universal, ¿no es cierto? Ese diluvio fue universal y Dios lo dice que fue universal, porque si hubiese sido local, ¿qué pasaría? Porque hay muchas teorías de los geólogos y dicen que no, o sea, hay una teoría del diluvio, una teoría que le llaman geológica, que dice, bueno, sí fue en todo el mundo. Hay una otra teoría en la cual dice, no, solamente hubo diluvio en las zonas donde había personas viviendo, o sea, localmente nada más. Pero Dios había prometido algo, dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces, ¿qué dice? Porque inundaciones locales siempre han habido y hay ahora. Nosotros escuchamos las noticias de que hay inundaciones en un sitio, hay inundaciones en otro sitio y la gente está navegando por el agua alrededor de su casa. Entonces, si Dios prometió que no iba a castigar más con diluvio, tiene que ser un diluvio universal, no puede ser un diluvio local, porque en ese caso, pues Dios no está cumpliendo su palabra porque si hay inundaciones locales. Lo que Dios quiso decir que no iba a haber un diluvio universal. Y este diluvio que nosotros vemos fue un diluvio universal. En el día martes dice el pacto de Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oye, vamos a leer aquí Génesis del 12, del 1 hasta el 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando aquí, en esa época, en el antiguo mundo, ¿no? No conocían todavía el nuevo mundo. Estarían hablando de Honduras, de Guatemala, de Perú, de Estados Unidos también. Cuando dice todas las familias de la tierra, nos está queriendo decir que eso va a abarcar al mundo entero. Lo que no se había descubierto es lo que se descubrió después. ¿Y cómo iba a abarcar al mundo entero? ¿En base a qué? En base a que Cristo iba a venir. Y también porque dice lo siguiente, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Está hablando a los gentiles, ¿no? Y herederos según la promesa.
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ok? Entonces, sí, serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra por la bendición de Abraham. A veces uno está en un lugar y uno está bendito por Dios. Y también lo que nos rodea están bendecidos. Porque nosotros estamos ahí. Estaba hablando con el hermano Lino, que las bendiciones que él recibió y las bendiciones de todo el entorno a nivel de su trabajo. Yo le digo, así como Dios te bendice a ti, bendice a todos los que están alrededor tuyo. Porque así es, todas las familias de la tierra. Y creyó a Jehová, estamos hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. O sea, esa es la gracia. Y yo creo y recibo la gracia. ¿Será así de fácil? ¿Solamente yo creo y ya recibo la gracia? Hay una gracia, hay una fe que se transforma en obras. O sea, yo puedo tener fe, pero esa fe me conlleva a hacer obras. Yo no puedo tener una fe sin obras, porque la fe me inclina, me lleva a hacer esas obras. ¿Y Abraham hizo algo especial con su fe? ¿Qué tal si Dios te llama y te dice, mira, tú estás en Estados Unidos, tienes una casa hermosa, tienes un carro hermoso, tienes todas tus comodidades en tu casa, pero yo creo que tú vayas a otro sitio. Pero no te dice a dónde. No te dice Nicaragua, Honduras, Rusia, China. No. Que vayas, que salgas. Oye, hay que tener fe para eso, ¿sabes? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham vivía en esa zona. Era rico, tenía mucho ganado, tenía siervos, tenía riqueza. Ahora Dios le dice, sal de ahí a donde yo te voy a mostrar. Óigame, de verdad que cumplir eso requiere de mucha fe. ¿Cómo voy yo a salir? Aquí tengo de todo. Aquí yo soy un señor. Tengo riquezas, tengo poder, tengo todo. Ahora voy a salir y no sé a dónde, porque Él no me dice a dónde. ¿Ve? Pero sí le hace la promesa de que va a hacer una nación grande de Él. A ver, hermano Otilia. A lo que tengo entendido, hermano, que Dios también le pidió que saliera de allí era porque el lugar donde vivía no era un lugar bueno, ya se había corrompido, entonces lo estaba tratando de llevar a un lugar mejor, que es lo que a nosotros a veces también quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Pero no nos gusta. Cuando dice el Señor, te voy a cambiar de trabajo, porque en el trabajo en que estás ya no es bueno y nos incomoda. Entonces, por fe, nosotros debemos de empezar a mirar las cosas. Ok, Señor, me gusta ese trabajo, pero usted está mirando algo que yo no veo. Y es lo que le pasó a Abraham. Dios miraba que el pueblo se estaba corrompiendo, necesitaba llevarlo a un lugar mejor. Él había hecho sus riquezas, tenía todo, y a veces hace lo mismo con nosotros. Y nosotros a veces no prestamos, nos frustramos, nos enojamos, pero el Señor nos quiere llevar a algo mejor. Y verdad, y es lo que tenemos que estar orando cuando pasan cosas incómodas. Señor, ¿a dónde me quiere llevar? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Verdad? Y es lo que hizo Abraham, que por fe le obedeció cuando su establecimiento ya estaba, como dice usted, tenía riquezas, tenía todo. ¿Quién quiere dejar todo eso? Entonces, por fe, nosotros tenemos que enseñarnos a mirar, Señor, ¿qué quiere para mí? Amén. Gracias, Otilia. En realidad, Dios quería sacar a Abraham de ese lugar. La gente era idólatra. La gente tenía muchos dioses. Y él estaba perdiendo, se estaba inclinando, se estaba teniendo esa tendencia quizás de eso. Te voy a sacar de aquí.
y vas a ir a otro lugar. ¿Cuántas veces nosotros doblamos nuestras rodillas pidiendo que nos solucione un problema, pero de la manera que nosotros queremos? Y eso no puede ser. Dios ve el futuro, ve el final desde el principio. Y Dios sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Por eso es, como dice Otila, tenemos que decir que se haga tu voluntad. Porque yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo no sé qué va a hacer con lo que tú me estás proponiendo. No sé, pero yo sé que tú sabes qué es lo mejor para mí. Amén. Ok. Una fe, una fe que tuvo Abraham y una cosa tan fuerte, digamos, para él, fue que le había prometido que tenía una descendencia como las estrellas del cielo o una descendencia como las arenas del mar. Ahorita le doy la mano. Como la arena del mar. Y entonces tiene un solo hijo y le dice, vas a sacrificármelo. Es que Abraham habría dicho, no, Dios nunca ha pedido sacrificios humanos, siempre hemos sacrificado corderitos. No, ese debe ser el diablo. Pero la comunión de Dios con Abraham era tan estrecha que Abraham conocía la voz de Dios y sabía que el que le estaba pidiendo eso era Dios. Y nosotros tenemos esa comunión con Dios para decir, ¿Dios me está hablando o el enemigo me está hablando? ¿Ve? A ver, hermana, que teníamos un comentario por ahí. Sí, cuando habla de la fe de Abraham, dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Son muchísimas lecciones que se desprenden de este caso de Abraham. Pero realmente en este caso, hablando del pacto, él creyó a Dios, confió en Dios que lo llevaría a un lugar donde vivir, pero más que todo creyó que el Salvador, que iban a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Le creyó a Dios de que el Salvador iba a venir de su descendencia. Así es. Ese punto es bien importante porque sí, él podría sacar toda su riqueza. Bueno, él se llevó todo, menos la tierra que él tenía ya, se llevó todo. No dejó eso, pero y Dios lo bendijo más de lo que él ya tenía. Entonces, pero eso a mí me hace pensar que esa fe que tenía Abraham era tan fuerte por todas esas razones que ya conocemos, pero especialmente él creyó en la salvación para toda la humanidad que vendría de esa obediencia que él tenía en ese momento. Amén. Gracias, gracias hermana por su colaboración, intervención. Entonces, sí, la fe nos salva. La fe, nosotros tenemos que tener esa fe, pero no solamente la fe, es una fe que te lleva a obrar, que te lleva a hacer algo, que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener, no es que la fe nos hace salvos solo, sino que la fe, pero también las obras nos ayudan. Aquí Esperanza quiere compartir, dice, y recordemos que su familia era idólatra. Dios quiso quitarlo de en medio de la idolatría. Perfecto, muy bien, muy buena observación, porque cuando Dios le dice, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque también había idolatría. Las personas que nos están escuchando por internet también pueden intervenir, ¿oyó? Así es que ustedes manifiesten que quieren intervenir y muchas gracias por esa intervención también. Después hay un pacto con Moisés. Prácticamente fue con el pueblo de Israel en el Sinaí, ¿ok? Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido
de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de la tarea pesada de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido. Aquí hay una renovación del pacto adámico otra vez. ¿Ok? El pueblo de Israel estaba esclavo. Ahí un esclavo no puede guardar el sábado, no puede guardar ningún día. Aquí lo que el amo dice, eso tiene que ser. Y ellos eran esclavos. Y dice Dios, yo oí el clamor de ellos. Así como nosotros clamamos a Dios, Dios nos oye. Nosotros tenemos problemas, dificultades. Yo creo que aquí nadie está excepto de algún problema, de alguna dificultad. Puede ser problemas conyugales, puede ser problemas de salud, puede ser problemas filiales, pueden ser problemas laborales. Algo tenemos nosotros, ¿ok? Y Dios escucha nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones. A veces parece que su respuesta no viene. A veces parece que estamos orando mucho tiempo para tener una respuesta y no la tenemos. Pero tenemos que tener esa paciencia que Dios en el tiempo perfecto se ha de manifestar. Y entonces... Quiero compartir aquí en los escritos de Elena G. de White, mensajes selectos. Dice, cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad, lo sacó de su país, lo separó de su parentela y lo apartó. Aquí dice, deseaba moldearlo de acuerdo con el modelo divino, que es lo que está tratando de hacer con nosotros. Nos está deseando moldear nuevamente, ¿verdad?, sus propósitos. Deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino. No había de estar sobre él el modelo de los maestros del mundo. Había de ser enseñado en la forma de guiar a sus hijos y a su casa tras sí, que guardan los caminos del Señor, que hicieran justicia y juicio. Esa es la obra que Dios quiere que hagamos. Quiere que entendamos cómo gobernar nuestras familias, cómo manejar a nuestros hijos, cómo dirigir nuestros hogares para que guarden el camino del Señor, que es precisamente lo que estamos haciendo al venir a su casa. Cuando escuchamos las palabras del pastor, cuando escuchamos las palabras de la lección, no son palabras ni del pastor ni del hermano Juan, son palabras del Señor que quiere enseñarnos para que nosotros podamos hacer eso por nuestros hijos y por los demás allá afuera. Muy bien. A veces el Señor nos separa, nos lleva a un lugar aparte, quizá a un lugar desierto, como dice el hermano Tilia, para moldearnos, pero para moldearnos para un propósito, para una misión grande. Así tuvo que salir Abraham, para moldearlo. Pero hay alguien que también me viene a la mente ahora, que justamente estamos hablando de él ahora, ¿no? Moisés. Moisés tuvo que salir de la corte de Egipto. Moisés tenía todas las comodidades que pudiera tener un descendiente de Faraón, ¿ok? Tuvo que salir y Dios lo llevó al desierto. ¿Cuántos años tuvo en el desierto Moisés? 40 años. 40 años que ahora Moisés, cuando viene donde Faraón, era un hombre totalmente distinto. Era un hombre diferente, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que podía hacer grandes cosas con la ayuda de Dios. Ahora ese era un hombre, así Dios nos puede quizás llevar a un desierto, quizás pasar por angustias, quizás pasar por dificultades, pero eso moldea nuestro carácter, eso moldea nuestra forma de ser. Confiamos más en Dios, somos más espirituales y menos carnales. Que nosotros estamos viendo a veces el dinero, las cosas, las posesiones, pero Dios está mirando otra cosa. Y nos dice, a veces nos lleva a una enfermedad y nos lleva a una cama para acostarnos y mirar al cielo. Porque estamos mirando solamente a la tierra. ¿Ve? Entonces, Dios moldea nuestro carácter, pero no lo moldea de una forma liviana, una forma... Te moldea, pero para que hagas una obra especial, para que hagas
un mandato de Él en forma especial. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos que la relación que el pueblo lleva, Dios lleva a este pueblo de Israel, sacado por Moisés y las plagas que Dios mandó, y lo lleva ¿a dónde? ¿Dónde le dio los 10 mandamientos? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, los lleva al monte Sinaí. Y ahí, y ahí le hace ese pacto con ese pueblo. ¿Ok? Y él, básicamente hay tres puntos especiales que marca aquí la lección. Uno dice la relación especial de Dios con su pueblo. Dios le manifiesta que quiere tener una relación especial con él. Una relación especial, una relación íntima con este pueblo. Y eso lo manifiesta en Éxodo 19, 5 y 6, dice: ahora pues, si eres oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios le está manifestando, le dice: yo voy a ser su Dios. Ustedes van a ser mi pueblo y ustedes van a ser gente santa, ustedes van a ser gente especial. Entonces, el primer punto que nos dice la lección es la relación especial que Dios quiere tener con su pueblo, con Israel. Es también lo mismo que nos dice ahora: yo quiero tener una relación especial contigo. Y la razón por la que la quiere tener, hermano, es porque cuando ahorita el mundo está clamando con angustia, está en una necesidad, Dios no va a venir Él, nos necesita a nosotros, para que nosotros, por medio de nuestra vida, que estamos en comunión con el Señor, nosotros podamos llevarlos a que se conecten con ese Dios, ¿verdad? Porque aquí dice que con todo lo que está pasando en el mundo se ha corrompido en el tiempo sabemos que como usted estaba diciendo, que Moisés ya había mucha idolatría, ellos ya no podían adorar, entonces todo eso ha llevado a una corrupción. Entonces Dios está tratando de hacer ese pacto ahora con nosotros, lo hizo con Moisés y lo hizo con Aarón, y está tratando de que ahora cuando alguien esté en una necesidad, nosotros podamos ir ante esa persona y podamos decir: yo conozco a alguien con esa seguridad, yo conozco a alguien que te puede ayudar, y llevarlo a la presencia del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros estamos en temor igual que el mundo, entonces no le podemos servir a Dios, ¿verdad? Porque estamos en un temor igual que el mundo, y Dios no nos llama a estar en ese temor. Muy bien. Si alguien quiere opinar, participar, solamente pueden levantar su mano y les llevan el micrófono para que participen, ¿ok? O sea, Dios quería tener una relación especial con ese pueblo, así como ahora quiere tener una relación especial contigo. Una relación tan estrecha, tan especial contigo como la tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con cualquiera de los otros profetas y los padres de aquella época, ¿ok? Así como Dios quería tener una relación especial con ese pueblo, también la relación de Dios con nosotros es personal. Y nosotros tenemos que buscarlo cada día. El segundo punto que habla aquí con este pueblo, dice que serían una gran nación. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, te van a bendecir a ti para que tú seas bendición para otros. ¿Ok? Es importante también que nosotros no podemos tener una luz y esconderla. Nosotros tenemos que esparcir esa luz. Y así como Dios nos bendice, nosotros seremos bendición para otras personas. Y la tercera parte que habla aquí dice que se requiere obediencia. Así es. ¿Ok? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 puntos que habla aquí Dios con esta nación. ¿Ok? Hay un versículo que quiero que me lo pongan, a ver si se puede poner en pantalla, que dice Éxodo 6, 2 y 3. 6, 2 y 3. Éxodo 6,
2 y 3. ¿Qué dice? Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Así como yo me presento, yo me llamo Juan o yo me llamo Pedro, le dice a Moisés, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Cómo interpretamos este versículo? A ver si... A mí me llamó mucho la atención este versículo. O sea que Abraham, Isaac, Jacob no conocían el nombre de Dios, no conocían que se llamaba Jehová. Porque aquí lo dice, ¿no? Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué opina? ¿No conocía Abraham, Isaac, Jacob el nombre de Jehová? Vamos a leer Génesis 15:2. A ver si lo ponen en pantalla. Génesis 15:2. Y respondió Abraham, aquí está hablando Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Cómo lo llama Abraham a Dios? Jehová. Pero ¿por qué entonces en los versículos anteriores que leímos dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos? ¿Cómo interpretamos eso? Porque ahí dice, no, yo en mi nombre Jehová yo no me di a conocer. Y además, si leemos otra vez y retrocedemos hacia Abraham, y Abraham dice, Señor Jehová. ¿Ok? Entonces, él está diciendo que con Abraham, con Isaac y con Jacob se puso como el Dios omnipotente. ¿Ok? Pero ahora él está dando a conocer su carácter, está dando a conocer su benevolencia, está dando a conocer otro aspecto de su vida. No sé si ustedes han visto a veces una esposa que dice, no, yo conocí a mi esposo fue después que me casé. No lo conocía antes de casarse, sí lo conocía, pero en sí, ¿cómo era esa persona? ¿Cómo se comportaba dentro de una casa, dentro de un trabajo? Yo lo conocí después que me casé con él, porque antes no era así. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios dice, no, yo no me di a conocer como Jehová. O sea, yo no me di a conocer completamente con ellos. Pero ahora con este pueblo, yo me quiero dar a conocer completamente. Quiero tener una relación más estrecha, más íntima con ellos. Hermano, creo que en cierta manera nosotros todos vamos, como decía el pastor, en capas. Depende de nuestra relación con el Señor. Muchos de nosotros nos podemos sentar, que yo hacía sábado tras sábado, y decir que yo conocía a Dios. Pero en realidad, hasta que llega un punto donde nosotros necesitamos verdaderamente al Señor y lo buscamos, como dice Él, cuando me busques de todo corazón, es cuando Él se nos empieza a revelar. Mientras sí escuchamos y sabemos que existe, pero hasta que yo no me dejo guiar y que en realidad yo le digo, Señor, verdaderamente yo lo necesito en mi vida, es cuando Él se deja, y por eso tal vez no lo conocía en esa manera, y nosotros estamos en un proceso en nuestra vida espiritual de conocerlo verdaderamente, cómo es su carácter, qué hace, y creo que por eso muchos pueden reflejar más, porque depende de la conexión del Señor, que es lo que está tratando de hacer con todos. Porque yo me senté años y años y llegué a un punto donde dije, Señor, yo me he sentado en su iglesia años, y porque yo no lo puedo conocer. La razón por que yo no lo podía conocer es porque yo me fijaba en el hermano y la hermana y creía que él, como por eso Él quiere que nosotros reflejemos su carácter, porque va a llegar el punto donde alguien lo va a buscar, y lo va a buscar en mi carácter, y no lo vamos a poder encontrar. Entonces, por eso Él quiere que nosotros lo conozcamos, para cuando lleguemos a ese punto, la hermana que venga a la necesidad pueda decir, verdaderamente me ha hablado el Señor. No soy yo, sino que es el Señor, ¿verdad? Y creo que todos estamos en ese proceso, que aunque nos sentamos aquí en la iglesia, creemos que lo conocemos, pero lo vamos a conocer cuando verdaderamente nos
bajemos a nuestras rodillas, que nos tengan una prueba tan difícil, y entonces lo vamos a conocer. Gracias, Otilia. Eso es verdad. A veces nosotros venimos aquí, bueno, estudiamos la lección, leemos la Biblia, damos los diezmos y nos sentamos aquí, escuchamos el sermón y sábado tras sábado venimos. Pero ¿conocemos realmente a Dios? ¿Tenemos una relación estrecha con Él? ¿Confiamos en Él? ¿Conozco yo verdaderamente a ese Dios? ¿Okay? Es importante esa parte. Ya pues en el día jueves, que prácticamente estamos terminando, dice el nuevo pacto. Mire, voy a leer Jeremías de 31, desde el 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia el nuevo pacto, ¿okay? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Okay? Esto del nuevo pacto, ¿okay? En realidad nosotros debemos de estudiarlo bien como adventistas, conocer bien a qué se refiere con el nuevo pacto. No es un nuevo pacto, es el mismo pacto, ¿ok? Pero se le llama el nuevo pacto, porque ahora con la venida de Cristo, ya no solamente el pacto era con los judíos, ahora el pacto abarca al mundo entero, abarca judíos y gentiles. Ya no hay judío, ni griego, hombre, ni mujer, libre, ni esclavo. No, todos somos una sola. Ese es el nuevo pacto, ¿ok? Porque yo me he topado con muchas personas cuando me dicen, ¿tú eres adventista? Sí, yo soy adventista. Ustedes están bajo la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Amén. Ah, ¿y cómo es eso? Que ustedes creen que se van a salvar por guardar la ley y nosotros creemos que nos vamos a salvar por gracia. Ese es el nuevo pacto. El pacto, por decirlo, el viejo pacto, ¿era por obras? No. ¿Las personas se salvaban por obras, como dicen ellos? ¿Que el viejo pacto es por obras, por cumplir la ley? El pacto siempre fue por gracia. El pacto nunca fue por obras. El llevar un cordero y sacrificarlo y derramar su sangre era porque tenía fe en que Jesús iba a venir, el Hijo de Dios iba a venir, ¿ok? Pero no porque ese acto y esa sangre de ese cordero a mí me va a limpiar. No, o sea, yo hago eso pues proyectándome hacia el futuro, proyectándome hacia ahí. Nunca el pacto fue por obras. Siempre el pacto fue de gracia, desde el principio, desde el primer pacto que se hizo con Adán y Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en el talón y tú le herirás en el calcañar. ¿Se da cuenta? Desde ahí viene el pacto. ¿Pero por qué? Por gracia. No es que le está diciendo, tú vas a hacer esto, vas a hacer esto. No, 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 no. Eso es la gracia de Dios, Otilia. Hermanos, si nos damos cuenta, el nuevo pacto... Okay. Cuando Dios hacía pactos, cuando lo hizo con Abraham, con Moisés, que hacía pactos, los escogía a ellos porque en su corazón ellos deseaban conocer al Señor. Entonces hacía esto. Con el transcurso del tiempo se empezaba a quebrar el pacto porque nos sentíamos cómodos, estábamos a gusto, entonces se iban quebrando los pactos. Si miramos en la lección, se quebraban. Entonces él le hacía un nuevo pacto con una persona que él miraba y instruía y enseñaba. Entonces, cuando ya el pacto nuevo que vino el Señor y nos lo enseñó al Él pasar por todo, enseñarnos y instruirnos, ese es el nuevo pacto. El Señor nos vino a instruir a dónde vamos y por qué estamos aquí, que es de glorificarlo y ir al cielo y llevar almas perdidas, ¿verdad? Dios siempre está haciendo pactos con Él y el pacto más grande es que Él vino
nos instruyó y nos sigue instruyendo a lo que necesitamos que hacer hasta que Él venga, que es Jesús, el nuevo pacto. Ok. Ajá, hermana, a ver. Gracias. Como usted lo dijo, el pacto ha sido el mismo siempre, desde el principio ha sido el mismo pacto. Nadie se salva por obras, todos nos salvamos por gracia. La diferencia del nuevo pacto con el antiguo pacto es que el antiguo pacto fue escrito en ciertas, en piedra, en papel o en lo que fue escrito. Y la diferencia del nuevo pacto es que ese es escrito en nuestros corazones. El pacto ahora está escrito en nuestro corazón. Lo nuevo es el lugar donde fue escrito. Pero el pacto es el mismo por gracia para todos. Ok, muy bien, hermana, exactamente es así. Okay. El pacto siempre ha sido el mismo. Pero dice, en este nuevo pacto, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Okay? O sea, ¿hay una diferencia? Claro, hay una diferencia, porque ahora ya la ley no está escrita en una tabla de piedra, está escrita en mi corazón. Por eso es que dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos ese nuevo pacto que está ahora con nosotros. ¿Okay? Y quizá ya para terminar, a mí me dio la curiosidad de buscar en Wikipedia, en Internet. Ustedes conocen Wikipedia, ¿no? ¿Cómo describen ellos el nuevo pacto? ¿Ve? Dice, el nuevo pacto, lo dicen ahí en Wikipedia, se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham. A todo aquel que cree. ¿Okay? Que cree. El pacto absolutamente incondicional. No hay condiciones. El hombre no tiene nada que hacer. Y puesto que en su establecimiento no se impone ninguna responsabilidad al hombre, su naturaleza es de carácter final e irrevocable. Este nuevo pacto es por gracia, el hombre no tiene que hacer nada, él se salva por gracia. Una vez salvo, siempre salvo. O sea, yo creí en Dios, listo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero ya Dios pagó todo por mí y ya ya yo soy salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Dice además, el nuevo pacto se haya establecido sobre mejores promesas, es decir, promesas incondicionales. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, no hay nada no hay nada que yo haga para que el pacto no se cumpla. En el pacto mosaico dijo Dios, si guardareis, dice aquí, ¿no? Si guardareis, en eso dice, no, o sea, dice, el viejo pacto decía, si guardas esto, yo te voy a salvar. ¿Ve? En obediencia era producida por el temor. O sea, si no hace eso, vas a ver las consecuencias. Bajo el nuevo pacto, es el fruto espontáneo de una mente y un corazón voluntarios. O sea, nosotros como adventistas, muchos piensan, creen. Y yo les digo, ¿tú leíste algo en algún libro de nosotros, en las 28 creencias, en algún pastor, que nosotros creemos ser salvos por guardar la ley? Ninguno de nosotros es salvo por guardar la ley, ni antes ni después, ni en el viejo pacto ni en el nuevo pacto. El pacto siempre ha sido por gracia y la salvación siempre ha sido por gracia. Y nosotros no guardamos los mandamientos porque son obras para salvarnos. Nosotros guardamos los mandamientos porque Dios dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Okay? Entonces, yo no guardo los mandamientos para ser salvo. Yo guardo los mandamientos porque amo a Jesús, porque Él dio su vida por mí, porque Él fue crucificado y derramó su sangre por mí. Entonces, yo lo amo, es por eso. Y si yo lo amo, yo cumplo sus mandamientos. O sea, ¿el nuevo pacto anula la ley? ¿Que la ley invalida la ley? Sí, invalida la ley, dicen ellos, pero no invalida la ley. Pero ellos se refieren solamente al cuarto mandamiento, al sábado. O sea, yo puedo robar, puedo adulterar, puedo matar,
No, eso no. Ah, solamente un mandamiento es el que se borró, o cómo pasa la cosa. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de defender mucho eso porque hay mucha gente que cree eso y se está como esparciendo eso, diciendo, no, los adventistas creen, están bajo el viejo pacto y nosotros estamos bajo la gracia. Y ellos creen que se van a salvar porque guardan la ley. Ningún escrito, ni la hermana White, ni ningún pastor, ni ningún libro adventista, nada tiene que diga que nosotros guardamos la ley para poder salvarnos. Nosotros Hermano, somos salvos es por la gracia. hermano, aquí la hermana G. de White nos hace una invitación en Dios nos cuida, página 188, dice, y se nos está haciendo una invitación a este nuevo pacto que dice, una seria obra de preparación ha de ser hecha por los adventistas del séptimo día si desean permanecer firmes en las angustiosas pruebas que tienen ante ellos. Si se mantienen leales a Dios en la confusión y la tentación de los últimos días, deben buscar al Señor con humildad de corazón para obtener sabiduría a fin de resistir los engaños del enemigo. Si ustedes se quieren unir a esa invitación, no va a ser fácil, la vamos a pasar, podemos triunfar o podemos perdernos, pero eso depende de nosotros, ¿verdad? Sabemos que con Dios, aunque sí va a ser difícil porque Él ya nos ha dicho, nos hace esa invitación que Él nos va a sacar victoriosos, así es que estemos atentos a eso, ¿verdad? Porque pronto viene que vamos a tener que decidir, ¿verdad? Así es. Gracias, Atilia. Bueno, muy bien, esa ha sido una hermosa lección del pacto, de saber que Dios sí quiere tener una relación estrecha con nosotros, que quiere que nosotros lo conozcamos a Él y Él nos va a cumplir las promesas que siempre nos ha dado, que el pacto ha sido siempre el mismo pacto todo el tiempo, porque Él no cambia ni tiene sombra de variación. Entonces, vamos a tener una oración para terminar esto. Amantísimo Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por esta lección. Queremos darte gracias porque tú siempre tomas la iniciativa en cada uno de estos pactos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres también tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Tú quieres que nosotros te conozcamos tal como tú eres. Un Padre amante, un Padre misericordioso, y que cuando nosotros más te buscamos, tú más te acercas a nosotros, más te encontramos. Señor, gracias por el pacto que tú hiciste desde antes de la creación del mundo, en el cual si el hombre caía, iba a haber un plan de redención. Señor, gracias por eso. Y gracias porque tu Hijo amado vino a cumplir la promesa de ese pacto. Y nosotros tenemos esa fe y esa esperanza de que por la sangre derramada de tu Hijo amado Jesús, nosotros podemos ser salvos. Amén. Que se borran todos nuestros pecados porque Él los limpió con su sangre. Bendice a cada una de las personas que han escuchado estas palabras, a las personas que están en internet, y a cada uno de nuestros familiares, Señor, que también están pasando por situaciones muy difíciles, especialmente con este virus, esta pandemia que está afectando al mundo entero y que nosotros estamos tan preocupados por ellos, pero no tan angustiados como para llegar a una desesperación. Sabemos que sí nos preocupamos, pero tú eres un Padre amante, misericordioso, que mira siempre a sus hijos y les da esa paz y esa tranquilidad en sus corazones. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que estas enseñanzas queden grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esperemos que hayan gozado. Muchas gracias, hermano Lizarzaburgo, que el Señor los siga bendiciendo. Hermanos, cada familia representada que puedan recibir una bendición, sus oraciones están en ese frasquito. Vamos a orar los unos por los otros. En esta mañana le queremos saludar a nuestro hermano Luis Leiva, que cumple años, a Carlos y a Priscila, que es su aniversario, a todos los que se conectaron con nosotros en YouTube, Mireya Carmody, Estela J, Esperanza Kolaski, que Dios los pueda bendecir, y a ustedes, hermanos, que Dios los pueda acompañar a sus hogares y estudien sus lecciones para que nos podamos gozar el próximo sábado juntos. Que Dios los bendiga.
Ahora siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redimido abrazo nos nace. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esa vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redimido abrazo nos nace. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera y os conceda